Y vamos a seguir con este tema tan lindo que estamos viendo ya en conclusión sobre la Sunamita. Y la Sunamita es una mujer que de verdad son de esos personajes que son de admirar en la Biblia, son de admirar y que me llama muchísimo la atención este tema tan bonito de esta mujer con tanta fe. Ahora, ella ha perdido su hijo, recuerde, vino el profeta Eliseo, oró por ella, el profeta desata una palabra sobre este niño, ora por el niño, hace un milagro que lo vimos ayer en profundidad, bastante extraño, de acostarse para darle calor, no ocurre nada, pero él sigue insistiendo. Ayer hablamos que eso se llama milagros, ¿qué? Progresivos, cuando no ocurre inmediatamente. Hay momentos donde un milagro pasa ya, pero hay momentos donde un milagro es progresivo. Oramos por un enfermo y lentamente se va recuperando. Eso le ocurrió a Eliseo, lo vimos ayer también que le ocurrió al mismo Señor Jesús con un ciego, el cual el Señor escupe en sus ojos, no es el que hace lodo, sino escupe en sus ojos, le impone manos, pero el tipo queda viendo la mitad. El Señor le pregunta, ¿cómo ves? Y él dice, veo como árboles, o sea, veo algo, pero veo árboles. Así que el Señor por segunda vez tiene que imponerle las manos. Entonces, hay milagros que van a ocurrir de una y hay milagros que van a tomar un tiempo. Poco a poco vamos a ver el resultado hasta que al final el milagro se completa. ¿Qué tengo que tener para que esto ocurra? Simplemente creer. ¿Cómo ocurren los milagros? Cuando yo decido creer. Creer es lo contrario a temer. Recuerde que lo contrario de la fe no es la incredulidad, es el temor. Por eso el Señor, cuando fue a sanar la hija de Jairo, que le dijeron, ya, ¿para qué vas a orar por ella si ya se murió? Él mira a Jairo y le dice, no temas. Y luego le dice, cree solamente. Esto encierra mucho poder. Cuando nos vamos a enfrentar a una situación compleja, viene el temor. El temor nos trae pensamientos de fracaso, de calamidad, de duelo, de luto, de pérdida, de tragedia. Hay una batalla en mí. Pero en Efesios nos recomienda que el soldado de Dios debe ponerse una armadura, ¿recuerda? Y dentro de esa armadura hay un escudo, se llama el escudo de la fe. ¿Cómo yo apago los dardos de fuego del enemigo? ¿Cómo apago pensamientos negativos de oscuridad? ¿A través de qué? De la fe. Entonces, cada vez que venga un pensamiento macabro, un pensamiento de muerte, un pensamiento de tragedia, mi boca declara fe, mi boca confiesa fe. Estoy sano en el nombre de Jesús. Estoy en las manos de Dios. Mi cuerpo es sano, saludable. Comienzo a través de un escudo de la fe a blindar mi mente. No permita que los dardos de fuego pasen de largo. No lo permita. En la antigüedad, cuando se iba a conquistar una ciudad y si la ciudad tenía un muro, desde afuera se lanzaban flechas, se les untaba brea, se incendiaban y se lanzaban por encima del muro. Entonces, cuando la flecha cae, incendia. Entonces, por eso la Biblia dice dardos de fuego. No permitas que de lejos te manden dardos de fuego. Levanta el escudo, todo pega allí y vas a estar protegido. Ahora, esta mujer recibe un milagro asombroso a través de su contacto de oro. Es mamá. Después de ser mamá, su hijo muere. Después de que su hijo muere, su hijo resucita. Y esta mujer está completamente agradecida con Eliseo por semejante bendición tan grande de haber perdido un hijo y haberlo recuperado. Pero ese contacto de oro no solo se va a quedar allí, sino que yo quiero que usted vaya a Segunda de Reyes, capítulo 8. Ya Eliseo a esta altura ha hecho mucho por ella. Ya Eliseo la bendijo, ya Eliseo le ayudó a que fuera mamá a través del poder de Dios. Ya Eliseo obró un milagro de resurrección, pero ahora ese contacto de oro va a seguir bendiciendo a la Sunamita. Por eso recuerde, aunque su contacto de oro aparentemente sea hostil, sea indiferente, sea displicente, aunque a veces tu contacto de oro te irrite, aunque a veces tu contacto de oro sea una persona que pueda herir susceptibilidades, vale la pena engancharse allí, vale la pena andar detrás de ese contacto, vale la pena cultivar esa amistad,
vale la pena estar al lado de una persona que va a bendecir tu vida. Y si usted me dice, pastor, es como algo así como interés, yo podría decirte, sí, pero un interés santo, no es un interés económico, es un interés de crecer, es un interés de avanzar. Hay gente que tiene ya otra posición espiritual. En el reino es así. En el reino hay una jerarquía y en el reino hay gente con unas posiciones muy elevadas y si tú tienes acceso a una persona de esas, pégate allí, pégate a esa persona. Eliseo tuvo gran poder, pero Eliseo cuando conoció a Elías y Elías le dijo, bueno, usted va a ser mi sucesor, si me ve ir, así que Eliseo dijo, yo no te voy a dejar, yo no voy a dejarte, no voy a perderte de vista, o sea, no te voy a soltar. Eliseo sabía eso. Eliseo a su vez se le pegó a Elías y por eso tuvo una doble unción. Ahora la tsunamita entendió esto. La tsunamita pudo acceder a milagros por estar conectada con la persona correcta. Segunda de Reyes capítulo 8 me habla de algo más. Y dice la palabra del Señor. Habló, dice, los bienes de la tsunamita devueltos. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Recuerda que ella vivía en Sunem. Recuerda esa historia. Recuerde que ella estaba cómoda, que ella tenía dinero, que ella tenía prestigio, que ella era conocida ante el rey, que ella era una mujer respetable. Pero ahora el contacto de oro le va a decir a ella algo tremendo. Le dice, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. O sea, le está diciendo, váyase. Permítame, voy a hablarles un poco acerca de esto. Hay lugares que geográficamente tienen una mayor facilidad para alcanzar la bendición. Un lugar entre más maldad, entre más oscuridad, entre más desigualdad, entre más injusticia, a veces se vuelve más pesado. Mucho más pesado para lograr algo. Por eso hay lugares, geográficamente hablando, que facilitan el avance económico. Los hay. Sin embargo, si usted está en un lugar pesado, si usted está en un lugar con un ambiente hostil, si usted está en un lugar de injusticia, aún allí puedes prosperar. ¿Cuál es la clave? Yo entendí esto cuando usted va a otra parte del mundo, cuando usted conoce otra cultura, cuando usted conoce otro estilo de vida, usted ve eso y usted se da cuenta comparando con tu país que hay mucha desventaja y hay mucha desigualdad. Seguramente Colombia sería un país potencia mundial. Colombia sería un país en muchos aspectos que sería cabeza, que sería de los primeros, porque aquí en Colombia le quiero contar que nosotros vivimos en un país rico. Este es un país exageradamente rico. Han tratado de llevarse el oro de este país por más de 500 años y de la tierra sigue saliendo oro, que no hay oro en todas partes del mundo. En este país se encuentra el carbón, en este país hay coltán, que casi no hay en el mundo. Las mejores esmeraldas son de Colombia, aquí hay diamantes, hay zafiros, aquí hay platino, aquí hay agua, aquí hay selva. Hay una cantidad de recursos impresionantes que Dios plantó en esta tierra. Pero por otro lado, toda la maldad que hay en nuestro país, todas las injusticias, todo lo que se hace a través de la ilegalidad, todo lo que se hace a través de la corrupción, todo eso forma un ambiente sobre el país como de bronce. El cielo se hace de bronce. Una cosa así. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, entonces la solución es irme a otro país. Y la solución no es esa. La revelación de esto es que la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Significa que por vivir en este país, yo tengo una gracia mayor que otras personas que viven en otros países más cómodamente. No sé si me explico. Hay gente que vive en otros países con otro ambiente a su alrededor que tienen gracia. Pero la Biblia dice, donde abunda el pecado,
sobreabunda la gracia. O sea que el colombiano como tal tiene una gracia mayor, escúcheme, tiene una gracia que sobreabundante. Entonces, en ese orden de ideas, la tsunamita recibe una instrucción de parte de Eliseo. La tsunamita de Eliseo le dice, vete tú y toda tu casa, y le dice, a vivir donde puedas. ¿Por qué a vivir donde puedas? Por esta razón. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. El hambre. Entonces yo te quiero decir que vendría hambre sobre aquella región. Vendría hambre. Entonces el hambre iba a venir sobre la tierra y lo que hace el profeta es advertirle a ella. Mire lo importante de un contacto de oro. ¿Qué hace el contacto de oro? Le advierte de algo que no ha ocurrido, de algo que no ha pasado, pero algo que pasará. Le dice, vendrá hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. ¿Cuántos años iba a venir el hambre? 7 años. Dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Muy bien, como estamos estudiando, hay que ponerle atención a esto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que iba a venir hambre y Él le da un periodo de tiempo, 7 años. 7 años sin comida es una cosa tremenda. 7 años con los ríos secos, con los animales muriéndose, sería una temporada aterradora. Y a mí me llama la atención cómo la tsunamita toma la decisión de ir a donde el profeta le dijo, vete a donde puedas vivir, vete lejos, porque aquí no te vas a quedar. Ella obedece la instrucción. ¿Sabe qué noto yo muchas veces? Que el varón de Dios muchas veces da una palabra. Muchas veces el varón de Dios da una instrucción. Muchas veces el varón de Dios dice algo. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no cierras ese negocio? ¿Por qué no abres este otro? ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué no te vas? O sea, a veces el varón de Dios da una instrucción y normalmente la gente no toma, no acata esa instrucción. Ahí sí es un problema de aprender a escuchar. Ella dice, se levantó e hizo como el varón de Dios que le dijo. Característica de la mujer tsunamita. Era una mujer supremamente ¿qué? Obediente. Y luego le dice, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. ¿Qué hizo esta mujer? Durante 7 años se fue. ¿Qué le ocurre a la gente? A veces la gente tiene una instrucción de parte de Dios, pero se aferran a algo, se agarran de algo, no sueltan algo. Es que no quiero soltar esto, es que no me quiero mover, es que aquí estoy plantado. O sea, ella recibe la instrucción de su contacto de oro y la obedece. Y dice la Biblia que se va a vivir en la tierra ¿de qué? De los filisteos. Seguramente no es la mejor tierra. Seguramente no es el mejor lugar, pero es el lugar donde ella va a estar ¿qué? A salvo. Y dice lo siguiente, y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿Qué ocurre aquí? Ella obedece y está en un periodo de 7 años. En ese periodo de hambruna que el profeta le dijo, ocurren cosas muy graves. Por ejemplo, la Biblia habla que en ese tiempo de hambruna la gente no tenía que comer. Y en ese tiempo de hambruna la gente incluso comenzaban a negociar el estiércol de una paloma. La gente compraba un cap de paloma para comer. En ese tiempo de hambre la gente compraba una cabeza de asno para comer. Y en ese tiempo de hambre recuerde que hasta los niños sufrieron. Recuerde la historia, todo lo que pasaba. 2 mujeres tienen hijos y una le dice a la otra, ¿qué hacemos? Tenemos hambre, y la opción eran sus hijos. ¿Recuerda esa historia? Así que esta mujer toma la decisión de obedecer, no poner en riesgo a su familia, no poner en riesgo a su esposo, no poner en riesgo a su hijo y salir.
escúcheme. Extrañamente, a veces Dios nos tendrá que mover de un lugar. Ah, ¿Dios me puede defender? Claro, Dios puede defenderte. Ah, ¿es que Dios no puede proveer? Claro, Dios puede proveer. Pero a veces Dios nos evitará pasar por un momento difícil simplemente moviéndonos de lugar geográfico, moviéndonos a algún lugar. Póngale una cinta allí a donde estamos nosotros y permítame hablarle de otro personaje que tuvo que moverse. Sí, Dios estaba con él. Sí, Dios lo podía proteger, Dios lo podía guardar. Sin embargo, recibe la instrucción de irse y se va. Y este es José con María y con el niño Jesús. Entonces yo quiero que usted vaya, por favor, conmigo a Mateo, capítulo 2, y mire lo que dice el versículo 16. Dice, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, que era el tiempo que se calculaba que tenía el niño Jesús, que había en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora, Herodes mandó a cometer una masacre, pero ya había sido avisado José de que se fuese de allí. Y entonces dice el versículo 13, después de que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué le tocó que hacer a José? Huir. José tuvo que huir y tuvo que huir con su mujer, tuvo que huir con el niño, tuvo que huir, evitar una confrontación. ¿Qué nos pasa muchas veces a nosotros? Dios nos dice, muévete de barrio, muévete de casa, muévete de ciudad, muévete de país, muévete de local, cámbiate. Y nosotros estamos como ahí aferrados, 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 aferrados. ¿Sabe? José tuvo que salir. Ahora, si usted me pregunta a mí, puede sonar absurdo, José está con el Hijo de Dios. ¿Será que es que Dios no lo puede proteger? Claro. ¿Será que es que si Herodes llegaba allí con sus hombres, Dios no los podía destruir? Claro, Dios los puede destruir, más tratándose del Hijo de Dios. Sin embargo, hay momentos donde Dios mismo nos impulsará a movernos a otro lugar. A veces es Dios mismo el que nos hará movernos de un lugar a otro. Nos sacará de esa comodidad, de ese confort. Nos sacará de esa zona de confort en la que a veces estamos. Es Dios mismo. Así que José, avisado en sueños, toma a su mujer muy temprano y arranca con ella. Él no va a esperar a que llegue Herodes. Él no va a esperar eso. José es una persona avisada, entendida. ¿Sabe? Muchas veces Dios nos habla a nosotros. Muchas veces Dios nos dice, muévete, haz esto, renuncia a esto acá, trasládate del lugar o quédate en el sitio. A veces cometemos errores por no entender lo que Dios está queriendo hablar. Geográficamente, Dios hace mover de Belén a Egipto a José, a María y al niño, a Egipto. Curioso que lo hace ir a Egipto y le dice, no vas a regresar hasta que yo te diga cuando Herodes haya muerto. No vas a regresar. Cuando el niño se va, tiene alrededor de 2 años. Cuando el niño regresa, aunque en la Biblia no se habla mucho de la infancia del Señor Jesús, cuando el niño regresa ya está grande. Ya recuerde que aquí se menciona una edad promedio de 2 años porque ya los magos han ido a buscar al niño, no al pesebre, sino que vive en una casa. Y entonces Herodes saca una conclusión, dice, más o menos el niño debe tener 2 años, o sea que más o menos 2 años, pero luego cuando vuelve a aparecer en la Biblia, ya es un hijo de la ley que tiene 12 años. O sea que en ese periodo de tiempo, José, María y el niño vivieron en Egipto. Ahora, ¿qué pasó con la tsunamita? Ella tuvo que irse. Volvamos a Segunda de Reyes. Ella tuvo que marcharse, pero ella se marcha porque recibe una instrucción del varón de Dios. Recuerde que un contacto de oro puede ver cosas que tú no ves.
Un contacto de oro no está enfocado en tu presente. Un contacto de oro está enfocado en ¿qué? En tu futuro. Él puede ver cosas que yo no puedo ver. Así que él le dice a ella, vete, porque aquí la cosa se va a poner dura, a donde puedas vivir. Y ella hace caso. Ella suelta, ella renuncia a sus bienes. ¿Cómo se lleva usted una finca? ¿Cómo se lleva usted unas casas? Usted no puede llevárselas. Se va 7 años. Y al cabo de esos 7 años regresa. Y aquí una vez más voy a notar cómo el contacto de oro, cómo la conexión de oro la bendice. Cómo una vez más esta mujer es ampliamente bendecida por Eliseo. ¿Qué ocurre aquí a continuación en esta historia? Ella se va y cuando regresa, ella pide hablar con el rey. Ella quiere hablar con el rey para ver qué va a pasar con sus cositas, con lo que ella tenía. Y Dios hace algo extraordinario. Justo en ese momento, el rey está hablando con Jesse y le está preguntando al siervo de Dios, le está diciendo, cuéntame la historia de ese niñito que se murió y resucitó, cuéntamela. Y entonces le están contando esa historia al rey. El rey está muy entusiasmado con la historia. Cuéntame los detalles. Y le están contando la historia cuando aparece la señora. Entonces dicen, mire rey, ella es la mamá del niño que el profeta resucitó. O sea, ella llega en un momento muy puntual, en el momento ¿qué? Preciso, escúcheme. ¿Cómo se llama eso? Favor de Dios. ¿Recuerda? Recuerda que una cosa es tener misericordia, otra es tener gracia, hermosura, y otra cosa es tener ¿qué? Favor. ¿Lo recuerdan? Ella llega en el momento, imagínese que la persona más importante de una nación esté hablando de ti y esté hablando bien. Y contame, ¿cómo así? ¿Y qué pasó con el niño? ¿Y por qué murió? ¿Y cómo resucitó? El rey, la persona más importante, la persona más influyente, la persona más poderosa, estaba hablando de justo aquella mujer y ella aparece. ¿Quién cuadra esa cita? Dios. Solo Dios puede llevarte en el momento preciso. Solo Dios puede hacer que una petición tuya sea escuchada. Mire, hay momento para decir las cosas. A veces uno se apresura, ¿no? Uno necesita hablar con alguien algo importante y uno no ora a Dios y se apresura. Y puede que en el momento donde llegaste esa persona estaba de mal humor o esa persona le habían dado una mala noticia. O esa persona en ese momento estaba indispuesta. O en ese momento esa persona estaba ocupada, no te va a prestar atención. Por eso antes de hablar con una persona importante acerca de un asunto importante, es necesario pedirle a Dios, dame gracia, pero también dame favor. Dame el momento preciso. Ella llegó en el momento exacto. A veces mi hijo me dice a mí, papá, quiero proponerte un negocio. Obviamente los negocios de nosotros siempre tienen que ver con juguetes. Entonces a veces me lo dice en la mañana o cuando estoy yendo por él al colegio y yo le digo a él, hijo, ahora no, tengo hambre. Y cuando tengo hambre no estoy enfocado en nada más sino en comer. Entonces yo le enseñé a él un dicho muy colombiano, barriga llena, corazón contento. Entonces él aprendió esa norma. Entonces él no me propone negocios sino después de que ha almorzado. Me dice, papá, ya está contento el corazón porque la barriga ya está llena. Entonces sabe que es el momento ¿qué? Propicio para hacer un negocio. Hay momentos donde yo tengo que saber cuándo callar. Hay momentos donde yo tengo que saber cuándo hablar. Hay momentos donde yo tengo que saber, este es el momento de traer una petición importante. Todos los seres humanos tenemos estados de ánimo, todos. Imagínese usted ir donde el gerente, cuando el gerente acabó de colgar su teléfono y estaba discutiendo con su esposa, no te va a atender bien. Imagínate ir a donde un médico que en ese momento tuvo una mala noticia o está malhumorado por alguna situación, no va a ser igual. Así que ella llega en el momento exacto y una vez más su contacto de oro la bendice. Versículo 3 de 2 Reyes capítulo 8. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Recuerda que ya tenía, ¿no? Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole,
te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Cuéntame todas las maravillas. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Llegó en el momento ¿qué? Preciso, en el momento exacto. Y aquí dice esto tan interesante. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. La mujer va llegando con el niño allí. Qué impresionante. Qué impresionante. Ella llega justo con él. Le están contando una historia espectacular al rey. El rey está emocionado. Vivió como así y se murió, pero luego resucitó. Y cuando Jesse ve y dice, esta es. Y mire el niño, yo le estoy hablando del niño que murió y que vivió. Allí está. Y mire qué hermoso. Ella venía con una petición. Pero como tenía el favor de Dios, dice el versículo 6, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. ¿Ella qué hizo? Le contó todo al rey. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Qué le dice el rey? Háganle que se le devuelva todo lo que era de ella. Y no solo eso, vamos a devolverle todo con intereses, con un acumulado. Todos los frutos que durante 7 años produjeron sus tierras, se les serán devueltos. Todo. ¿Qué tenía esta mujer? Para concluir la historia de esta tsunamita que es impresionante. Era una mujer entendida en los moveres de Dios. Reconoció a su conexión de oro. Reconoció a su contacto de oro. Reconoció al varón de Dios. Al reconocerlo, le habló a su esposo, un hombre obtuso, un hombre que no percibía seguramente lo espiritual, a un hombre que tal vez no tenía el mismo discernimiento, y ella le habla y le dice, hagamos un aposento. Luego de hacerle un aposento, hagámosle una mesa, pongámosle una silla, pongámosle un candelero, pongámosle una cama, que descanse, que coma, que el varón de Dios sea honrado, que el varón de Dios tenga donde descansar, que el varón de Dios tenga su espacio en esta casa. Eso produjo que el varón de Dios orara por ella y Dios le concediera un hijo, aunque su marido ya era viejo. Eso produjo también que después de que el niño ya llevaba algunos años falleciera y el varón de Dios fue usado por el Señor para una resurrección. Pero también ese contacto de oro ahora es un punto de referencia para el rey porque el rey lo admira. El rey dice, cuéntame todo lo que ha hecho Eliseo. El rey respeta a Eliseo. El rey es un hombre temeroso de Dios y es un hombre que respeta y honra profundamente al profeta. Y le dice a Jesse, cuéntame todo. Y justo allí llega la beneficiaria del milagro. Yo quiero decirte que los contactos de oro son muy importantes. ¿Cuánto tiempo puede demorar cultivar un contacto de oro? Años. Años. Y puede que durante ese tiempo de cultivar un contacto de oro, de perseguirlo, de atenderlo, de estar al lado de esa persona, puede que no ocurra absolutamente nada a favor tuyo. Pero quiero decirte, un día ese contacto de oro desenredará algo, desentrabará algo, provocará algo, soltará algo, favorecerá tu vida. Un día ese contacto de oro traerá tanta bendición sobre ti que tú no te alcanzas a imaginar. No te alcanzas a imaginar. Eliseo fue un hombre que bendijo generosamente a esta mujer. Imagínese usted, solo piense usted en este contexto, usted tener que irse del país por 7 años, dejando sus propiedades a merced de cualquiera. Huir, hubo hambre, hubo saqueos, hubo robos, hubo muerte, hubo de todo. Y regresar y que la máxima autoridad del reino diga, todo se te devuelve, todo lo que era tuyo. ¿Qué tuvo que hacer ella? Nada, solo contar al rey el testimonio y decirle, usted ve a este muchacho, seguramente ya era un preadolescente, ¿no?
Porque recuerde que cuando él muere ya era un niño que hablaba, o sea, tenía 2, 3 o 4 años. Ahora súmele 7 años, o sea que el niño ya más o menos tenía unos 10, 11 o 12 años. Cuando él regresa, el rey se asombra y dice, wow, este es el niño de la historia. Sí, ahora devuélvanle ¿qué? Todo. Un contacto de oro tiene la llave, escúchame. Un contacto de oro tiene a su alrededor las personas que te pueden favorecer. Un contacto de oro es una persona asignada por Dios para llevarte a otro nivel. Un contacto de oro es un puente. Un contacto de oro es una conexión con otros. Un contacto de oro es una persona que Dios puso para ayudarte en este camino en la tierra. Así que si podemos dejar una conclusión de todo esto, es que finalmente los contactos de oro son necesarios. Escúchame. Los contactos de oro son ¿qué? Necesarios. Señor, ayúdame a encontrarme con ese contacto de oro. Ella no sabía en qué punto y en qué momento el rey la iba a atender y no sabía lo que le iba a esperar. Pero Dios agendó la cita. Dios cuadró todo. Dios hizo propicio todo. Terminando el tema Esther, que la vimos muchísimo, Esther es el contacto de oro para salvar a toda una nación. Y sabe, en el libro de Esther, acompáñeme, recuerde que Esther va a hablar con el rey. Y dice el capítulo 5 de Esther, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, subraye esto, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y mire lo que hace cuando uno tiene gracia y favor de Dios. Versículo 3. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Esther no podía entrar a ver al rey sin ser llamada. El que se presentaba ante el rey sin ser llamado podía morir. Era una falta de respeto ante el rey. Y ella le dice a Mardoqueo, en 30 días yo no tengo cita con el rey. Pero Esther hace algo. ¿Recuerda qué hizo Esther antes de presentarse ante el rey Asuero? Ayunó. Y pidió ayuno. Se preparó espiritualmente. Escúcheme, cuando usted tiene una cita en un lugar, cuando usted se va a presentar en la embajada, cuando usted se va a presentar en una empresa, cuando usted se va a presentar, prepárese espiritualmente para ir abriendo puertas. Espiritualmente para tener gracia, para ser bien recibido. No que uno llegue y diga, llegó esta persona, qué fastidiosa, me cogió en un mal momento, me cogió en un momento de rabia, me cogió en un momento... No, que llegues bien en el momento preciso. Cuando el rey ve a Esther, él dice, algo le pasa a mi reina. Y dice que halló gracia ante los ojos. ¿Qué es gracia? Hermosura. Dice, ¿qué querrá mi reina? Y el rey, que había desechado a una reina primero, llamado Vasti, le hace una pregunta, ¿qué quieres? Y luego le dice, pídeme que hasta la mitad de mi reino. ¿Cuántas provincias tenía? 127. O sea, si él le dice hasta la mitad de mi reino, ella puede decirle, dame 66 provincias. Y el rey tenía que cumplirlo. Llegó en el momento preciso. ¿Qué hizo Esther? Libró a todo el pueblo. ¿Qué pasó con Amán? Amán, que había confabulado un plan, había hecho una estrategia para matar a los judíos, él terminó ahorcado en su propia horca. Eso es lo que produce ¿qué? El favor de Dios. Esther fue la conexión de oro entre el rey Asuero y el pueblo judío. Pero la conexión para Esther fue Mardoqueo, su tío. Así que todo está enlazado, todos necesitamos conexiones de oro y a su vez tú y yo somos la conexión de oro de alguien. Tú y yo podemos bendecir a alguien. Tú y yo podemos servir a alguien. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios
cerramos este capítulo de las conexiones de oro con dos mujeres impresionantes, Esther y la Sunamita. ¡Wow! ¡Qué mujeres tan tremendas, tan tremendas! Le creyeron a Dios, amaron a Dios, sirvieron a Dios, fueron obedientes. Necesitamos eso en nuestra vida. Recuerde que el favor se desata a través de la obediencia. ¿Qué tal si oramos en esta hora por nuestros contactos de oro? Amado Dios, quiero agradecerte, Señor, por este momento que nos regalas y te quiero pedir que nos bendigas y que nos permitas ser de bendición para otros. Hoy oro por esos contactos de oro. Tú tienes en alguna parte contactos de oro para mi vida, Señor. Tú tienes en algún lugar a alguien que está dispuesto a ayudarme. En algún lugar a alguien yo sé que le voy a caer bien. Yo no necesito caerle bien a todo el mundo. Yo necesito caerle bien a las personas correctas para mi vida. Ayúdame a caerle bien a ese tipo de personas. Señor, dame gracia con mis contactos de oro. Dame gracia que cuando me vean no cause fastidio ni cause incomodidad, sino que yo pueda llegar en el momento oportuno. La Sunamita llegó en el momento que es. Esther llegó en el momento que es. Padre Santo, ayúdame a presentarme cuando tenga algo importante. Ayúdame a llegar en el momento que es. Que esté el funcionario que necesito. Que esté la persona que necesito, la persona que me conoce o que me referencia a través de alguien, Señor. Ábreme puertas de bendición. Y seguramente, Señor, ayúdame también a ser bendición para otras personas. Te doy gracias por esta enseñanza de los contactos de oro. Gracias. A lo largo de la Escritura hicimos un gran recorrido de los contactos de oro. Gracias, Señor, porque seguramente Pablo no hubiese sido Pablo sin Bernabé. Bernabé fue ese gran contacto de oro. Primero fue Ananías, que oró por él. Le impuso manos por primera vez, un contacto de oro. Luego fue Bernabé quien lo instruyó. Gracias por ese contacto de oro. Trae a mi vida ese Bernabé, Señor. Trae a mi vida ese Mardoqueo, Señor. Trae a mi vida ese Eliseo, Señor. Gracias, Señor, porque también para Abraham, el siervo mayor de su casa, fue el contacto de oro para conseguirle una esposa a su hijo Isaac. Señor, trae ese mayordomo, ese siervo adulto de la casa, que es el enlace con la bendición que necesito para mis hijos. Señor, trae conexiones de oro, esa gente que trae la bendición, esos portadores de gloria, tráelos a mi vida. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.